Oye, con todo este tema de inteligencia artificial dando vueltas, me pregunto qué significa ser inteligente. Es una pregunta que está en boca de todos, ¿no? Y justo ahora el Vaticano publicó un documento, Antiqua Nova, que habla sobre la relación entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Mira vos, la Vaticano metiéndose en estos temas. ¿Y qué dice? ¿Cómo lo enfocan? Lo interesante es que lo analizan desde la filosofía y teología cristiana, no solo desde la tecnología. Interesante. ¿Y cómo diferencian la inteligencia artificial de la nuestra? Bueno, para empezar, dicen que la inteligencia humana es holística, o sea, abarca a la persona completa. Ah, claro. No es solo pensar como una computadora. Exacto, abarca las emociones, la creatividad, la moral, todo lo que nos hace humanos. En cambio, la inteligencia artificial, al menos por ahora, es más funcional. Se enfoca en tareas específicas, ¿no? Como jugar al ajedrez o traducir idiomas. Sí, como la prueba de Turing, si una máquina te hace creer que es humana, entonces la consideramos inteligente. Claro, pero ¿es suficiente esa definición? Es lo mismo la inteligencia de una máquina que la nuestra. Esa es la pregunta que nos plantea el documento. ¿Realmente podemos decir que una máquina que imita el comportamiento humano es inteligente como nosotros? Tenés razón. Es como un loro que repite frases, no significa que sea inteligente. Exacto. Por eso el documento nos lleva a la tradición cristiana para entender mejor la inteligencia humana. Se basa en las ideas de Santo Tomás de Aquino, que diferenciaba entre razón e intelecto. Razón e intelecto no es lo mismo. Buena pregunta. Para Santo Tomás, la razón es la facultad de pensar lógicamente, analizar información y sacar conclusiones. El intelecto, en cambio, capta la verdad de forma inmediata, intuitiva. Ah, ya veo. La razón es el camino para llegar a la verdad. Y el intelecto la chispa que ilumina ese camino. Me gusta esa imagen. Y el documento también destaca que la inteligencia humana no es solo algo abstracto, está encarnada, ligada a nuestro cuerpo y nuestra experiencia física. Claro, no somos solo cerebros flotando en el espacio. Nuestras experiencias, emociones, todo influye en cómo pensamos. Exactamente. Y ahí entra la teología de la encarnación, donde Dios se hace hombre, tomando un cuerpo físico. El documento lo usa para resaltar la importancia del cuerpo en la experiencia humana, incluso en la inteligencia. O sea, el cuerpo no es solo un envase para el alma. Exacto. Y esta visión integral de la inteligencia humana nos ayuda a entender mejor las fortalezas y limitaciones de la inteligencia artificial. Claro, porque por un lado la IA pueda hacer cosas increíbles, procesar información rapidísimo, resolver problemas complejos. Sin duda, el documento reconoce las capacidades impresionantes de la IA. Habla de cómo puede ayudar en la investigación, en la colaboración entre disciplinas. Suena prometedor, pero tiene limitaciones, ¿no? Claro. El documento argumenta que, si bien la IA puede operar dentro de un marco lógico-matemático, carece de la profundidad y la organicidad de la inteligencia humana. O sea que por más que imite ciertos aspectos de nuestro comportamiento, le falta algo esencial. Exactamente. Por ejemplo, el documento habla del razonamiento moral, la capacidad de discernir el bien y el mal, no solo en términos de lógica, sino de valores y empatía. Eso la IA todavía no lo puede replicar. Le falta esa brújula moral que tenemos los humanos. Sí, y también la capacidad de establecer relaciones humanas auténticas. La amistad, el amor, la compasión, todo eso se basa en una comprensión profunda del otro, una conexión emocional que la IA no puede replicar. Ni hablar de la experiencia física. La IA no tiene cuerpo, no puede sentir el mundo como nosotros. El documento lo dice de una forma muy poética. Tantas cosas que experimentamos como seres humanos nos abren nuevos horizontes y nos ofrecen la posibilidad de alcanzar una nueva sabiduría. Ningún dispositivo que solo funciona con datos puede estar a la altura de estas y otras tantas experiencias presentes en nuestras vidas. Una frase que te deja pensando. Y me lleva a otra pregunta. ¿Cuáles son los riesgos éticos del desarrollo de la IA si tiene estas limitaciones? El documento del Vaticano pone mucho énfasis en la dimensión ética. Su postura es clara. Nosotros, los humanos, somos responsables de cómo se diseña y se usa la IA. Claro, las máquinas no tienen la culpa si cometen un error. Exacto. El documento subraya la importancia de asegurar que la IA se usa para promover la dignidad humana, el bien común, no para el lucro o el control. Nos invita a reflexionar sobre las posibles consecuencias de delegar en la IA decisiones que impactan en la vida de las personas. O sea, ojo con la IA es una herramienta poderosa, pero hay que usarla con responsabilidad. Tal cual. Y no se quedan generalidades. Explora áreas específicas donde la IA ya tiene impacto y plantea preguntas claves sobre cómo garantizar que ese impacto sea positivo. Por ejemplo. Bueno, se centra en 6 áreas principales: la sociedad, las relaciones humanas, el trabajo, la salud, la educación y, ajo al piojo, La desinformación. la desinformación, un tema clave hoy en día.
¿Qué dice el Vaticano al respecto? Sí, es clave. Y el documento nos advierte sobre los peligros de usar la IA para manipular información, crear noticias falsas, erosionar la confianza en las instituciones. Un tema que da para largo. Tienes razón. Y me imagino que cada una de esas áreas que mencionaste, sociedad, trabajo, salud, educación, plantea sus propios desafíos éticos en relación con la IA. Totalmente. El documento nos invita a pensar cómo la IA puede afectar la forma en que vivimos, trabajamos, nos relacionamos, nos cuidamos, aprendemos. Y sobre todo nos invita a preguntarnos, ¿qué tipo de sociedad queremos construir con la IA? ¿Una sociedad más justa, más humana, más solidaria? ¿O una sociedad deshumanizada, desigual, controlada por las máquinas? Son preguntas que dan para un buen rato de mate y charla. Sin duda. Y creo que el documento del Vaticano nos ofrece un punto de partida muy valioso para esa charla. Nos invita a pensar en la IA no solo desde un punto de vista técnico, sino también desde una perspectiva ética y espiritual. Me parece fundamental, porque al final del día la tecnología es una herramienta. Lo importante es cómo lo usamos, para qué fines, con qué valores. Y ahí es donde entra la ética, la sabiduría, la búsqueda de sentido. Totalmente de acuerdo. Y el documento nos recuerda que esa búsqueda de sentido es esencialmente humana. Es algo que nos define como especie, que nos diferencia de las máquinas. Y es algo que debemos cuidar y cultivar en la era de la inteligencia artificial. Bueno, me dejaste con la cabeza llena de preguntas y con ganas de seguir charlando sobre este tema tan fascinante. ¿Te parece si en la próxima parte de nuestro Deep Dive nos metemos de lleno en esas 6 áreas que mencionaste? Sociedad, trabajo, salud, educación, relaciones humanas y desinformación, y vemos cómo la IA está impactando en cada una de ellas. Dale, me parece una excelente idea. Tenemos mucho para charlar, y estoy seguro de que esta conversación nos va a ayudar a entender mejor no solo la IA, sino también a nosotros mismos. Seguimos entonces con nuestra charla sobre la inteligencia artificial. ¿Por dónde quieres seguir? Me quedé pensando en la desinformación. Con tanta cosa dando vueltas en Internet, ¿cómo sabemos qué creer? Si encima la IA se usa para manipularnos, la cosa se complica. Tienes razón, es un tema que preocupa. El documento del Vaticano también lo destaca. Habla del riesgo de que la IA se use para crear y difundir noticias falsas, para manipular la opinión pública. ¿Y cómo nos defendemos de eso? En la era de la IA, digo. El documento no da soluciones mágicas, pero nos invita a ser más críticos con la información, no creer todo lo que vemos en Internet, chequear las fuentes. Claro, como cuando te llega una cadena por WhatsApp con una noticia bomba. Primero hay que chequear si es posta. Exactamente. Bien. Y con la IA esa verificación es aún más importante porque puede crear contenido muy realista, imágenes, videos, textos, que parecen verdaderos pero son falsos. Los deepfakes, esos me dan miedo. Imagínate un video falso tuyo diciendo algo que nunca dijiste. Te arruinan la reputación en un segundo. Totalmente. El documento también alerta sobre este peligro. Nos dice que la IA se puede usar para crear realidades alternativas. Como si nos metieran en una Matrix donde ya no sabemos qué es real. Buena analogía. El documento nos invita a no dejarnos engañar por las apariencias, a usar nuestra razón y sentido crítico para discernir la verdad. Claro, al final la responsabilidad es nuestra. No podemos delegar en la IA la tarea de discernir la verdad. Exactamente. Y eso me lleva a otro punto del documento. La educación. Educación. ¿Qué tiene que ver con la IA y la desinformación? Bueno, el documento dice que la educación es clave para defendernos de la manipulación. Hay que formar ciudadanos críticos, capaces de analizar la información, discernir lo verdadero de lo falso. Una especie de nueva alfabetización digital, ¿no? Para navegar este mundo sin perdernos en el mar de datos y algoritmos. Totalmente. El documento nos recuerda que la educación no se trata solo de acumular información, sino de desarrollar el pensamiento crítico, la creatividad. Si no, terminamos siendo robots programados por algoritmos. Exacto. Y hablando de robots, pasemos al trabajo. ¿Te acuerdas que hablamos de cómo la IA está transformando el mundo laboral? Sí, y me preocupa. ¿Qué va a pasar con los trabajadores que sean reemplazados por máquinas? Muchos lo preguntan. El documento también lo plantea. Reconoce que la IA puede automatizar muchas tareas y eso genera incertidumbre sobre el futuro del trabajo. ¿Y qué propone el documento? No da soluciones mágicas, pero plantea ideas. Por ejemplo, la necesidad de invertir en la formación de los trabajadores para que se adapten a las nuevas demandas. O sea, hay que ayornarse, aprender nuevas habilidades para no quedarse atrás. Exacto. También habla de crear nuevos empleos en áreas relacionadas con la IA. O sea que la IA no solo destruye empleos, sino que también crea oportunidades. Exacto. Y también se plantea la idea de un salario básico universal para garantizar un ingreso mínimo a todos. Una idea polémica, pero interesante. No hay respuestas fáciles. Lo importante es debatir sobre el futuro del trabajo, un debate que involucre a todos. Y que esté guiado por principios éticos, ¿no? No podemos dejar que la tecnología nos lleve por delante sin pensar en las consecuencias. Totalmente de acuerdo. El documento nos recuerda que la tecnología debe estar al servicio de la persona, no al revés.
Y eso aplica al trabajo también. Claro, porque el trabajo no es solo una forma de ganarse la vida, es también una forma de realizarnos como personas, de aportar a la sociedad. Exacto. Y la IA, si se usa responsablemente, puede ayudarnos a lograr eso. Y hablamos de desinformación, educación, trabajo. ¿Qué otra área te parece importante analizar en relación con la IA? Hay varias, pero me gustaría hablar de la salud. La IA está revolucionando la medicina, ¿no? Y esto abre un montón de posibilidades, pero también plantea desafíos éticos. Sí, me imagino. Por un lado, la IA puede ayudar a diagnosticar enfermedades, desarrollar tratamientos, personalizar la atención médica. Bueno, Pero también hay riesgos, ¿no? claro, el documento advierte, por ejemplo, sobre el riesgo de deshumanizar la atención médica. Si delegamos todo en la IA, podemos perder la conexión humana que es tan importante entre médico y paciente. Claro, ir al médico no es solo ir a que te revise un algoritmo. Es buscar contención, que te escuchen, que te traten como persona. Exactamente. Y el documento también alerta sobre el riesgo de aumentar la desigualdad en el acceso a la salud. Si la IA solo está disponible para quienes pueden pagarla, la brecha entre ricos y pobres se agranda. ¿Un sistema de salud de dos velocidades? Uno para los que tienen acceso a la IA y otro para los que no. Un riesgo real del que el documento nos invita a ser conscientes. Nos dice que la IA en la salud debe desarrollarse y usarse de manera ética y equitativa para que sus beneficios lleguen a todos. Un desafío importante. Y también hay que pensar en la privacidad de los datos médicos. Con tanta información sensible en Internet, la seguridad es fundamental. Totalmente de acuerdo, el documento también lo destaca. Hay que garantizar la privacidad y confidencialidad de los datos, usar la IA responsablemente, respetando los derechos de las personas. Claro, la salud es algo muy personal. No podemos permitir que la IA se convierta en una herramienta de control. Exacto. Y eso me lleva a las relaciones humanas. ¿Cómo pensás que la IA está impactando en la forma en que nos relacionamos? Pregunta difícil. Por un lado, facilita la comunicación, nos conecta con gente de todo el mundo. Pero también nos puede aislar, hacernos más dependientes de la tecnología, menos capaces de interactuar cara a cara. Un arma de doble filo. El documento también lo ve así. Reconoce que la IA puede conectar a las personas, pero advierte sobre el riesgo de que nos aleje de las relaciones humanas auténticas. Chatear por WhatsApp no es lo mismo que tomar un mate con un amigo. Exacto. El documento nos invita a no perder de vista la importancia del contacto humano real, la presencia física, la empatía. Como diciendo, no se olviden de lo importante de lo que nos hace humanos. Tal cual. Y hablando de lo que nos hace humanos, volvamos a la idea central del documento, la distinción entre la inteligencia artificial y la humana. ¿Te acordás de la visión holística del ser humano? Sí, dijiste que para el Vaticano, la inteligencia humana no se limita a la razón, sino que abarca todas las dimensiones de la persona. Las emociones, la creatividad, la moral, la espiritualidad. Exactamente. Y esa visión tiene implicaciones importantes para cómo entendemos y usamos la IA. Nos invita a verla no como una amenaza, sino como una oportunidad para desarrollar nuestro potencial, servir al bien común. Una visión optimista, ¿no? Pero también realista, porque reconoce los límites de la IA y nos recuerda que la verdadera inteligencia, la que nos define, va mucho más allá de procesar datos. Totalmente de acuerdo. El documento nos deja una pregunta fundamental. ¿Qué queremos hacer con la IA? ¿Usarla para un futuro más humano, más justo, o dejar que nos domine, nos deshumanice? La pregunta del millón. Y la respuesta depende de nosotros, de las decisiones que tomemos hoy, de los valores que nos guíen. Tienes razón. La IA es una herramienta poderosa, pero solo una herramienta. El futuro está en nuestras manos. Y hablando de futuro, en la próxima parte del Deep Dive exploramos la dimensión espiritual de la inteligencia humana. Me quedé con la intriga. Dale, me parece una excelente idea. Ahí es donde el documento se pone profundo, donde nos invita a reflexionar sobre el sentido de la vida, la búsqueda de la verdad, nuestra relación con lo trascendente. Bueno, me quedé pensando en esa dimensión espiritual de la inteligencia humana. ¿Cómo la conecta el documento con la IA? Es un punto clave porque ahí marca la diferencia entre la inteligencia artificial y la nuestra. Dice que como a veces dejamos de lado lo espiritual, algunos podrían buscar en la IA un reemplazo de esa conexión con lo trascendente. Como si la IA fuera un oráculo moderno. Exactamente. Pero ojo, el documento nos advierte sobre eso. La IA, por más sofisticada que sea, es solo una creación humana, una herramienta. No puede darnos el sentido de la vida, la conexión con lo divino. Sería como confundir el mapa con el territorio. La IA puede ser útil para navegar el mundo, pero no nos dice cuál es el destino final, el sentido de nuestro viaje. Buena forma de verlo. El documento usa una analogía fuerte para ilustrar esto. Compara la IA con los ídolos de la Biblia. Mira vos. ¿Y eso? Dice que, al igual que los ídolos, la IA puede convertirse en algo que veneramos, algo a lo que le damos una importancia que no tiene.
En vez de ser una herramienta para servir a la humanidad, se transforma en un fin en sí misma, un sustituto de lo divino. Proyectamos en la IA nuestras propias necesidades espirituales, buscando respuestas que solo podemos encontrar en nuestro interior. Exactamente. Y el documento nos invita a no caer en esa trampa. La IA puede ser valiosa, pero no olvidemos que la verdadera sabiduría, la que nos hace vivir una vida con sentido, no viene de los algoritmos, sino de la búsqueda de la verdad, del amor al prójimo. Un llamado a la humildad, ¿no? No creernos dioses por haber creado la IA, reconocer que hay algo más grande que nosotros. Totalmente. Esa humildad, esa apertura a lo trascendente es lo que nos permite usar la IA responsablemente. Si nos creemos dueños del universo, si pensamos que la tecnología puede resolver todo, nos deshumanizamos, nos convertimos en esclavos de nuestras creaciones. Hablando de ética, me gustaría volver a la dignidad humana como criterio para evaluar la IA. ¿Podrías explicarlo un poco más? Sí, el documento insiste en que la dignidad humana debe ser el principio fundamental que guíe el desarrollo y la aplicación de la IA. Cualquier uso que se le dé debe ser evaluado a la luz de este principio. No se trata solo de si la IA es eficiente o rentable, sino de si promueve el bien de las personas, si respeta sus derechos, si contribuye a un mundo más justo. No podemos sacrificar la dignidad humana en nombre del progreso. Exactamente. Y esto implica responsabilidades, tanto para quienes desarrollan la IA como para quienes la usan. El documento habla de transparencia, justicia, solidaridad en el uso de la IA. ¿Y eso cómo se aplica en la práctica? Por ejemplo, la transparencia implica que los algoritmos de la IA sean comprensibles para las personas, que se sepa cómo funcionan, qué datos usan, quién es responsable de las decisiones. La justicia implica que la IA no se use para discriminar, que sus beneficios se distribuyan equitativamente. Y la solidaridad implica usar la IA para ayudar a los más necesitados, para promover el desarrollo humano. O sea, no se trata solo de crear máquinas inteligentes, sino de usar la IA para construir un mundo más inteligente, más justo. Totalmente. Y para eso, el documento nos invita a cultivar no solo la inteligencia racional, sino también la sabiduría, la prudencia. La IA es una herramienta poderosa, pero la verdadera sabiduría, la que nos permite usarla responsablemente, viene de la reflexión, del diálogo, de la búsqueda de la verdad. No dejarnos deslumbrar por la tecnología. Recordar que la verdadera inteligencia, la que nos define, va mucho más allá de procesar datos. Exactamente. Para cerrar, una frase del documento. La vasta extensión del conocimiento es accesible hoy en formas que habrían maravillado a las generaciones pasadas. Sin embargo, para impedir que los avances de la ciencia sigan siendo humana y espiritualmente estériles, hay que ir más allá de la mera acumulación de datos y aspirar a la verdadera sabiduría. Una invitación a buscar la profundidad, el sentido, la conexión con lo trascendente. Una invitación que hay que tomar en serio, ahora más que nunca. Totalmente. La IA nos puede ayudar a procesar información, a resolver problemas, a hacer nuestra vida más fácil. Pero la verdadera sabiduría, la que nos permite usarla responsablemente, la que nos permite vivir una vida plena, esa solo la encontramos en nuestro interior, en la búsqueda de la verdad. Un mensaje poderoso que nos invita a reflexionar sobre el sentido de nuestra existencia, el valor de la persona humana, la importancia de la ética y la espiritualidad en esta era de la IA. Con esa invitación a la reflexión, cerramos este Deep Dive. Esperamos que les haya dado nuevas perspectivas sobre este tema. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Y recuerden, la inteligencia artificial está en nuestras manos. Usémosla con sabiduría para construir un futuro mejor para todos. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides, apoya económicamente y comparte nuestro trabajo. Hasta la próxima.